En los días en que Israel sufría bajo la opresión filistea, el cielo parecía callar. Las oraciones se perdían entre los montes, los altares estaban cubiertos de polvo, y la fe del pueblo se apagaba como una lámpara sin aceite. Sin embargo, aunque el silencio dominaba la tierra, Dios aún observaba a su pueblo elegido. En una aldea de la tribu de Dan vivían Manoa y su esposa, una mujer justa pero estéril. A pesar de los años sin descendencia, ella no maldecía su suerte. Cada amanecer elevaba al cielo su súplica. Oh Señor, si tu mirada se posara sobre tu sierva, si mi vientre pudiera llevar una promesa tuya. Aquellas palabras subían como incienso, y aunque el mundo no lo sabía, el Altísimo la escuchó. Una tarde, mientras el sol se hundía entre las colinas y el viento del desierto rozaba los campos dorados, una luz descendió del cielo. En medio de ella apareció un mensajero del Altísimo. Su resplandor era más brillante que el fuego, pero no quemaba. La mujer cayó de rodillas, temblando. El ángel se acercó y habló con voz profunda. Levántate, mujer de fe. Tu oración ha sido oída. Concebirás un hijo consagrado a Dios desde el vientre. Ninguna navaja tocará su cabeza, pues será nazareo, y él comenzará la liberación de Israel del yugo filisteo. Ella sintió su corazón arder, sin hallar palabras. El mensajero alzó su mano y dijo: No temas, porque lo que Dios ha prometido se cumplirá. La luz se desvaneció, dejando el aroma de fuego santo y el eco de la promesa. Cuando Manoa regresó del campo, su esposa le contó todo. Pero él, abrumado, elevó su voz al cielo. Oh Señor, permite que el hombre de Dios vuelva para enseñarnos qué debemos hacer con el niño. Y el Altísimo escuchó. Días después, el mensajero volvió. La mujer corrió a llamar a su esposo, y Manoa, al verlo, cayó rostro en tierra. ¿Eres tú el que habló con mi mujer?, preguntó. Yo soy, respondió el ángel. Manoa suplicó: Dinos qué debemos hacer con el niño que Dios nos dará. El mensajero habló con solemnidad. Tu mujer guardará todo lo que le he dicho. No beberá vino ni comerá cosa impura, porque el niño será santo desde su concepción. El Espíritu de Dios reposará sobre él. Manoa quiso ofrecerle alimento, pero el ángel replicó: No comeré tu pan. Si deseas ofrecer algo, preséntalo al Señor como holocausto. Entonces Manoa tomó una cabra y la ofreció sobre una roca. Cuando el fuego se elevó, el mensajero subió con la llama y desapareció. Ambos cayeron rostro en tierra, sobrecogidos. Moriremos, dijo Manoa, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: Si el Señor quisiera destruirnos, no habría aceptado nuestra ofrenda. El temor dio paso a la fe. Los días pasaron, y la mujer concibió. Su vientre creció, y con él la promesa del Altísimo. Cada noche miraba las estrellas y recordaba la voz celestial. Será un libertador, pero también será probado. Cuando el tiempo se cumplió, el niño nació. Era de noche, y el viento movía las ramas del olivo frente a su casa. Manoa lo tomó en brazos y pronunció su nombre: Sansón. El sol de Israel, dijo su madre con lágrimas, el hijo de la promesa. El niño creció fuerte, distinto a los demás. Su risa llenaba de esperanza los días tristes, y su mirada tenía una luz que inquietaba a los sabios. Desde pequeño mostraba una fuerza sobrenatural. Levantaba piedras imposibles y jugaba como si la gravedad no lo alcanzara. Los ancianos murmuraban: En él arde el fuego del cielo. A veces, al orar, el aire a su alrededor se volvía espeso, como si el Espíritu del Señor descendiera sobre él. Pero su madre sabía que esa fuerza traería tanto gloria como dolor. En los ojos del niño había un brillo extraño, una inquietud que parecía venir de otro tiempo.
Era como si su alma recordara una guerra que aún no había comenzado. Los años siguieron, y el pueblo empezó a hablar de aquel niño nazareo que traía esperanza a una tierra olvidada. El cielo, una vez silencioso, volvió a mirar a Israel, y la sombra del mensajero del Altísimo parecía flotar sobre cada amanecer. Porque en aquella casa humilde, en una aldea perdida, había nacido el guerrero de la promesa, el elegido de Dios, el que algún día levantaría su mano contra la oscuridad y recordaría al mundo que aunque el cielo parezca callar, el Señor nunca olvida a los suyos. El amanecer doraba las colinas de Israel, mientras el viento traía el murmullo de las oraciones del pueblo. En la casa de Manoa, el niño de la promesa crecía bajo la mirada del Altísimo. Sansón ya no era un infante, sino un joven de mirada encendida y fuerza inquieta, con un espíritu que parecía provenir de otro mundo. Su madre lo observaba en silencio, temiendo y amando al mismo tiempo el poder que habitaba en él, sabiendo que todo don divino también es una prueba. Desde niño, Sansón fue instruido en el voto del nazareo. Su madre le enseñó que su vida pertenecía enteramente a Dios, que debía mantenerse puro, abstenerse del vino y dejar crecer su cabello como símbolo de su consagración. «Tu fuerza no es tuya», le repetía. «Fuiste elegido antes de nacer». Pero el niño, aunque escuchaba, no comprendía aún el peso de aquellas palabras. En los campos, los otros niños se burlaban de su cabello largo. Reían y lo señalaban, pero Sansón no respondía. Solo los miraba con una calma que imponía silencio. Había en su presencia algo que inspiraba temor reverente, una energía que ningún otro niño poseía. Un día, jugando cerca de un arroyo, levantó una enorme piedra para lanzarla al agua. Nadie creyó lo que vieron. Sansón, con apenas unos años, la sostuvo sin esfuerzo y la arrojó tan lejos que el ruido retumbó como un trueno. Desde entonces, los rumores se esparcieron. El hijo de Manoa no es un niño común. La fuerza de los cielos mora en él. Creció como un roble en el desierto. Su cuerpo se hizo fuerte, sus brazos poderosos, pero su corazón buscaba entender su propósito. Pasaba largas horas mirando el horizonte, orando en silencio. A veces sentía sobre sí un viento cálido, una presencia que lo envolvía, el Espíritu del Señor, que comenzaba a moverse en su interior. Una noche, subió al monte y lloró. «Señor de los ejércitos, me diste fuerza, pero no sé para qué. Si soy tu siervo, muéstrame tu voluntad». Entonces el cielo se abrió por un instante, y una voz, más profunda que el trueno, tocó su alma. «Serás mi espada contra los enemigos de mi pueblo, pero antes de liberar, deberás dominarte». Sansón cayó de rodillas, comprendiendo que su poder era también una carga. Desde ese día, la presencia de Dios lo acompañó. Cuando caminaba, los animales se apartaban. Cuando trabajaba, la tierra florecía. Pero el peso del yugo filisteo se hacía insoportable. Veía la opresión de su pueblo y su corazón ardía de ira. Su madre le advertía: «No es tiempo aún. Dios tiene su hora». Una mañana, mientras viajaba con su padre, vieron a unos filisteos golpeando a un anciano hebreo. Sansón avanzó sin vacilar. Uno de los soldados levantó su látigo, pero el joven lo detuvo con una mano. Sus ojos ardieron como fuego, y los opresores cayeron ante él como hojas barridas por el viento. Nadie entendió cómo un solo hombre los había derribado. Sansón no dijo palabra, levantó al anciano y siguió su camino. Esa noche, Manoa lo reprendió: «Hijo, no provoques su ira. Son muchos y nosotros pocos». Sansón respondió: «Padre, ¿hasta cuándo viviremos como esclavos? ¿Acaso el Dios que abrió el mar ya no está con nosotros?
Manoa guardó silencio. Sabía que hablaba un corazón elegido. Los años pasaron y Sansón se volvió un hombre imponente. Su cabello caía como un manto sagrado y su presencia hacía temblar a los enemigos. A veces, el espíritu del Señor descendía sobre él y su fuerza era incontenible. Pero aún no era tiempo de guerra. Era tiempo de preparación, de silencio y prueba. Una tarde, junto al río, escuchó en su interior una voz suave. La fuerza que te he dado no es para ti, sino para mi pueblo. No confíes en tu poder, confía en mí. Sansón comprendió que su vida no le pertenecía. Esa noche su madre se acercó a él y dijo: «Recuerda, hijo mío, tu fuerza no está en tus brazos ni en tu cabello, sino en el Dios que te escogió. Si lo olvidas, caerás como cualquier hombre». Sansón la escuchó, sin saber que esas palabras serían proféticas. El tiempo del guerrero se acercaba. El pueblo, oprimido, comenzaba a ver en él una señal del cielo. Algunos lo llamaban elegido, otros insensato, pero todos sentían que algo estaba por suceder. El voto del nazareo no era solo un pacto, era una cadena invisible que lo unía a su creador. Y aunque Sansón aún no lo comprendía, ese lazo sagrado sería la raíz de su mayor gloria y de su más amarga caída. El sol ardía sobre los campos de Judá cuando Sansón, ya convertido en un joven de imponente estatura y mirada ardiente, caminaba entre las colinas. Su fuerza era un misterio incluso para él mismo. A menudo, al tocar una roca o levantar el tronco de un árbol, sentía que algo dentro de su espíritu lo empujaba a más, como si el poder del cielo habitara en su carne. Había crecido bajo el voto del nazareo, sin probar vino ni tocar lo impuro, y sin que una navaja rozara su cabeza. Su cabello, largo y trenzado por su madre con devoción, ondeaba como bandera viva del pacto con Dios. Una tarde, mientras viajaba hacia Timnat para ver a una mujer filistea que había cautivado su corazón, un rugido desgarró el aire. De entre los matorrales surgió un león joven, con ojos encendidos como brasas. Sansón se detuvo, sin espada, sin escudo, solo con el espíritu que lo movía. El animal se lanzó con furia, y en ese instante, el fuego divino ardió en su interior. Con sus propias manos, Sansón sujetó las fauces del león y las abrió con un grito que estremeció el valle. La bestia cayó muerta, y el joven se quedó temblando, no de miedo, sino de la conciencia de lo que era, un hombre tocado por Dios. Cuando días después volvió por el mismo camino, halló en el cadáver del león un enjambre de abejas y miel. Tomó un poco y comió, sin pensar que ese acto rompería parte del voto sagrado. Esa dulzura era más que alimento, era símbolo del poder que se oculta en lo impuro, de la tentación que crece incluso en la muerte. Sansón guardó el secreto, y su corazón comenzó a dividirse entre lo que debía y lo que deseaba. La mujer de Timnat se convirtió en su esposa, pero los filisteos la despreciaban por haberse unido a un israelita. Durante la boda, Sansón propuso un enigma a los 30 compañeros filisteos que lo acompañaban. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Nadie supo responder. Sin embargo, aquellos hombres, deseosos de humillar al extranjero, presionaron a su esposa hasta que ella le arrancó el secreto. Cuando vinieron a él con la respuesta, Sansón comprendió la traición y la burla. Su furia fue como una tormenta que no conoce razón. Bajó a Ascalón, mató a 30 hombres y tomó sus ropas para pagar la deuda del enigma. Luego se alejó, herido no en el cuerpo, sino en el alma. Los filisteos tomaron represalias. Quemaron la casa de su esposa y de su padre. El fuego iluminó la noche,
y el rugido de Sansón resonó entre las colinas. No era ya el niño de promesa, sino el guerrero del pueblo. Tomó antorchas, las ató a las colas de zorras y las soltó entre los campos filisteos. Las cosechas ardieron como si el juicio de Dios descendiera sobre la tierra. Aquella noche, los enemigos comprendieron que el Espíritu del Altísimo no se apartaba de aquel hombre, pero la venganza no trajo paz. Sansón fue perseguido, y su propio pueblo, temeroso de la ira filistea, intentó entregarlo. 3000 hombres de Judá lo rodearon en la cueva de Etam. Le dijeron: «¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos haces esto?» Sansón los miró con decepción. Eran su pueblo, pero ya habían olvidado la libertad. Les pidió que no lo mataran ellos mismos y se dejó atar con cuerdas nuevas. Los filisteos llegaron triunfantes para capturarlo, pero cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, las cuerdas se deshicieron como hilo quemado. Halló una quijada de asno en el suelo y con ella abatió a 1000 hombres. Su brazo se movía con la fuerza de un ejército y la tierra temblaba bajo sus pies. Cuando terminó, lanzó la quijada y exclamó con voz temblorosa: «Con la quijada de un asno he vencido 1000 hombres». Su respiración era fuego, su mirada relámpago. Agotado, cayó al suelo y clamó a Dios: «¿Me darás morir de sed después de esta victoria?». Entonces se abrió una grieta en la roca, y de ella brotó agua. Sansón bebió, y su espíritu revivió. Aquella fuente fue llamada en Jacoré, la fuente del que clamó. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos. Era el juez y el azote, el protector y el instrumento. Las aldeas susurraban su nombre como quien pronuncia una oración y un relámpago al mismo tiempo. Algunos lo veneraban, otros lo temían. Pero él caminaba solo, guiado por una promesa que a veces pesaba más que el hierro. En sus noches, cuando el viento soplaba entre las colinas, Sansón pensaba en el rugido del león, en la miel escondida, en la traición de Timnat. Sabía que la fuerza no se le había dado solo para destruir, sino para cumplir un propósito que aún no comprendía del todo. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, una sombra empezaba a crecer. No era la de los filisteos, sino la de su propio corazón. La fuerza que lo hacía invencible también lo separaba de todos, y la soledad del elegido se volvía un peso silencioso, un fuego que no encontraba reposo. Sansón miraba el horizonte, donde el sol moría tras las colinas. Sabía que el rugido del león no era el último que oiría. Algo mayor se alzaba en el destino, una guerra no solo contra hombres, sino contra sí mismo. El Espíritu de Dios seguía con él, pero también la voz del deseo, la dulzura que había probado sin permiso, el eco del amor perdido. La historia del juez apenas comenzaba. Su fuerza, aún intacta, sería probada de maneras que ni el acero ni la piedra podrían resistir. Y en el silencio de aquella noche, el guerrero del pueblo caminó entre las sombras, sin saber que la promesa que lo había hecho invencible también lo llevaría, poco a poco, hacia su caída. El amanecer se alzaba sobre los valles de Zora, y el canto de los pastores se mezclaba con el susurro del viento. En aquel tiempo, Sansón se había convertido en el terror de los filisteos y en la esperanza de Israel. Su nombre resonaba como trueno, su figura era leyenda, y su fuerza parecía no tener límite. Los ancianos hablaban de él junto a las hogueras, y los jóvenes imitaban sus gestos, soñando con ser como él. Era juez, guerrero y elegido del Altísimo, pero en su interior ardía una llama inquieta, una mezcla de fe y orgullo que lo elevaba y lo consumía a la vez.
Los filisteos, humillados una y otra vez, tramaban su caída. En Gaza, en Ecrón, en Ascalón, se reunían en secreto para idear su ruina, pero ninguno podía contra él. Sansón aparecía en el campo de batalla como un viento destructor. Blandía su espada de hierro oscuro, y su cabello, largo y trenzado, ondeaba como estandarte de Dios. A su paso, los enemigos huían, y su sola voz bastaba para detener corazones. Una noche, Sansón entró solo en Gaza, la ciudad más fortificada de los filisteos. Lo reconocieron y cerraron las puertas para atraparlo. Pero a medianoche, Sansón se levantó, arrancó las puertas con sus marcos y cerrojos y las cargó sobre los hombros hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Allí las dejó, como prueba de que ninguna fortaleza podía resistir la fuerza del Altísimo. La noticia se extendió como fuego entre los pueblos. Israel lo adoraba. Los filisteos lo temían. Era el brazo de Dios en la tierra. Sin embargo, en su alma reinaba un silencio que ni las victorias podían llenar. Cada triunfo lo dejaba más vacío, más distante del propósito que un día le fue revelado. ¿Por qué me has hecho fuerte entre los débiles?, preguntaba mirando al cielo. ¿Por qué me das gloria si no me das paz? El pueblo lo amaba, pero no comprendía su soledad. Lo veían como un héroe invencible, sin notar que libraba una guerra más profunda, la del espíritu contra el orgullo. En las noches recordaba la voz de su madre y las promesas del mensajero. Sabía que la verdadera batalla no siempre se lucha con lanzas, sino con el corazón. Los filisteos continuaban maquinando su caída. Enviaban espías, ofrecían oro y sembraban rumores. Pero Sansón permanecía firme, guiado por un poder que no entendía del todo. Cuando el rugido de la guerra lo llamaba, su fuerza se desataba como tormenta. Las lanzas se quebraban contra su piel y los carros de guerra se detenían ante su furia. Un día, un anciano levita se acercó a él después de la batalla. «El Señor te ha hecho juez, pero también siervo», dijo. «La fuerza sin obediencia destruye». Sansón lo escuchó en silencio, pero sus palabras lo siguieron por días. «¿Siervo?», murmuró en la oscuridad. «¿Cómo puede ser siervo quien nadie puede dominar?». Sin embargo, en su interior algo se estremeció, como si la voz de Dios hablara a través de aquel hombre. Poco después, los filisteos atacaron una aldea. Sansón reunió a los hombres de Judá y los condujo a la victoria. El campo se cubrió de enemigos caídos y el cielo se tiñó de rojo. Cuando el combate terminó, miró al horizonte y preguntó en voz baja: «¿Hasta cuándo, Señor, haré justicia con sangre?». Nadie respondió. Solo el viento acarició su rostro. El pueblo celebró su triunfo. Las mujeres danzaban, los niños gritaban su nombre, los ancianos lo bendecían. Pero dentro de él, el héroe sentía un peso invisible. Sabía que la gloria era efímera y que tras cada victoria se escondía una nueva prueba. Esa noche, un soldado le dijo: «Eres el juez de Israel, el elegido del Altísimo». Sansón asintió sin hablar. Las palabras del levita resonaban en su mente. La fuerza sin obediencia destruye. Al amanecer, cayó de rodillas ante Dios. Con el rostro inclinado y el cabello cayendo sobre su frente, oró: «Padre, dame entendimiento. No quiero solo vencer, quiero servir». Pero el cielo permaneció en silencio. Solo el viento respondió, moviendo su cabello como si Dios lo acariciara con compasión. Los días pasaron, y Sansón siguió juzgando a Israel. Traía paz donde había caos, justicia donde reinaba el temor. Pero los filisteos no olvidaban. En sus templos invocaban a Dagón, jurando venganza. En secreto preparaban un plan que no usaría espadas, sino algo más sutil y letal: el corazón del propio Sansón.
Mientras tanto, el guerrero del pueblo continuaba su camino. Había conocido la gloria y la soledad, pero aún no la traición. Su destino se acercaba, invisible como sombra que avanza entre perfumes y sonrisas. En el valle de Sorek, una mujer aguardaba. No levantaría espada, pero su engaño sería más afilado que el acero. Sansón se detuvo frente al horizonte. El aire traía el olor del mar filisteo. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre, el llamado del mensajero y la promesa que lo había hecho nacer. Entonces se levantó y caminó hacia su destino. La guerra no había terminado. El juez de Israel aún debía enfrentar la batalla más difícil, la que no se libra con las manos, sino con el alma. El sol se ocultaba tras los montes cuando Sansón descendió al valle de Sorek. Era una tierra fértil, perfumada por viñedos y flores silvestres, pero también un lugar donde los filisteos comerciaban, reían y conspiraban. El guerrero de Israel, el juez invencible, caminaba entre ellos con la cabeza descubierta y el rostro tranquilo. No había temor en su mirada, solo una curiosa paz que lo acompañaba desde hacía días. Tal vez era cansancio, tal vez el presentimiento de que algo, en ese valle, cambiaría su destino. Fue allí donde la vio por primera vez. Dalila. Su nombre, suave como el susurro del agua, atravesó el silencio de su alma. Su belleza no era solo de rostro, sino de presencia. Había en sus ojos una mezcla de dulzura y misterio, como si guardaran secretos que ningún hombre debía conocer. Cuando sonrió, el corazón del guerrero se agitó de una forma que ni la espada ni la gloria habían logrado. Dalila vivía entre los filisteos, pero no pertenecía del todo a ellos. Era conocida por su encanto y por su inteligencia. Muchos hombres habían buscado su afecto, pero ninguno había conquistado su atención, hasta que Sansón apareció en su vida. Desde el primer encuentro, entre miradas y palabras, algo invisible los unió. Ella lo miraba con curiosidad, como quien observa una criatura salvaje y sagrada al mismo tiempo. Él, acostumbrado a dominar la fuerza y la guerra, sintió que en presencia de esa mujer su espíritu se volvía vulnerable. Las noches en Sorek eran cálidas y silenciosas. Bajo el cielo estrellado, Sansón se quedaba junto a ella, escuchando su voz, olvidando por momentos el peso de su llamado. Dalila lo escuchaba hablar de Dios, de su pueblo y de la promesa hecha antes de su nacimiento. Pero en el fondo, en lo más profundo de su corazón, se formaba una sombra, porque mientras el amor crecía entre ellos, los príncipes filisteos también la buscaban. Le ofrecieron oro, tierras y honor si lograba descubrir el secreto de la fuerza del juez de Israel. Dalila dudó. Miró el rostro del hombre que la amaba y sintió que una parte de su alma temblaba, pero la otra parte, fría y herida por la ambición, susurró que la gloria y el poder podían más que el afecto. En sus ojos comenzó a nacer el engaño. Decidió que lo descubriría, pero con suavidad, como quien arranca pétalos de una flor uno por uno. Una tarde, mientras el viento movía las cortinas de lino de su casa, Dalila lo miró y preguntó con ternura: «Sansón, mi amado, dime, ¿de dónde viene tu fuerza tan grande? ¿Qué podría hacerte débil como los demás hombres?» Sansón la miró sonriendo, creyendo en su inocencia, y respondió con burla: «Si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro». Esa noche, mientras él dormía, Dalila llamó en secreto a los hombres de Filistea. Lo ataron con cuerdas, y cuando los enemigos se escondieron en su casa, ella gritó: «Sansón,
Los filisteos vienen contra ti. Él despertó, rompió las cuerdas como hilo de humo, y los hombres huyeron aterrados. Dalila fingió sorpresa y ternura, y el guerrero volvió a confiar en ella. Pasaron los días. Dalila no desistía. Volvió a preguntarle, esta vez con tristeza fingida: si de verdad me amas, dime el secreto de tu fuerza. Ya me has engañado una vez, Sansón. Riendo le dijo: si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza. Otra vez lo intentó, y otra vez él se liberó con facilidad. Pero cada intento dejaba en su corazón un eco más profundo. No era solo el juego de una mujer y un hombre. Era una batalla entre el amor y la traición, entre la promesa y la tentación. Dalila comenzó a llorar. Lo abrazó y dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya 3 veces me has engañado. Sansón la miró y sintió compasión. Había matado leones y ejércitos, pero no sabía cómo vencer el llanto de una mujer. Su corazón, que había soportado la guerra, comenzó a ceder. Esa noche, Dalila lo durmió sobre sus rodillas. Sus manos suaves acariciaron su cabello, y el guerrero cerró los ojos. En su mente, el rugido del león y la voz de su madre parecieron desvanecerse. Solo quedaba el aroma de Dalila, la tibieza de su piel y la ilusión de haber hallado descanso. Dalila miró sus trenzas largas, símbolo de la promesa hecha a Dios, y comprendió que ese era el secreto que buscaban. Pero no lo cortó. No todavía. Solo lo observó dormir, con una mezcla de ternura y remordimiento. Durante días, la mujer del valle luchó con su conciencia. En sus sueños, veía el rostro de Sansón cubierto de sangre, y el oro de los filisteos cayendo como polvo entre sus dedos. Amaba y traicionaba al mismo tiempo, pero la ambición, como una serpiente, se enroscaba cada vez más en su corazón. Una tarde, los príncipes filisteos regresaron. Trajeron bolsas de plata y juraron protegerla. «Solo necesitamos la verdad», le dijeron. Dalila asintió en silencio. Cuando Sansón volvió esa noche, ella lo recibió con una sonrisa. «Dime esta vez, mi amor», susurró, «si te tejen las 7 trenzas de tu cabello en la tela de un telar, perderás tu fuerza». Ella lo hizo mientras dormía, y una vez más lo despertó con el grito: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Él se levantó, arrancó el telar y lo llevó sobre sus hombros como si fuera una rama. Dalila lloró de nuevo, pero esta vez su llanto fue real, no por haber fallado, sino porque comenzaba a comprender el peso de su engaño. «¿Por qué no confías en mí?», le dijo entre lágrimas. «¿Acaso no soy parte de tu corazón?». Sansón la miró largo tiempo, y dentro de él algo se quebró. No sabía si era el amor o la obediencia, pero el muro que lo había protegido durante años empezó a caer. Esa noche, el guerrero del pueblo y la mujer del valle durmieron bajo la misma sombra. Afuera, los grillos cantaban y la luna iluminaba las colinas de Sorek. En el silencio, una profecía invisible se tejía entre ambos. La promesa que un día le dio fuerza ahora pendía de un hilo. Dalila sonreía suavemente, pero sus ojos estaban llenos de tormenta. Sansón respiraba tranquilo, sin saber que el enemigo que habría de vencer no estaba fuera, sino dormía a su lado. El viento soplaba entre los viñedos, llevando consigo el perfume de la noche y el presagio de la caída. El guerrero del Altísimo estaba a punto de descubrir que no hay espada más afilada que el amor cuando se mezcla con la traición. Dalila observaba a Sansón mientras la brisa del valle de Sorek movía sus cabellos oscuros. Su sonrisa era dulce, su voz suave,
y en sus palabras se mezclaban el deseo y la trampa. Los príncipes filisteos la habían buscado con oro y promesas, pidiéndole descubrir el secreto de la fuerza del enemigo que humillaba a su nación. Al principio, su corazón vaciló, pues había aprendido a querer a aquel hombre fuerte como una montaña. Pero la ambición y el miedo se unieron en su interior, y su amor se tornó en instrumento del engaño. Sansón descansaba en sus brazos, confiado. En su mirada había ternura, aunque su espíritu estaba inquieto. Aún sabiendo que los filisteos lo odiaban, que su fuerza era un don sagrado, bajó la guardia ante los encantos de aquella mujer. Noche tras noche, Dalila le preguntaba de dónde provenía su poder, y él, jugando con el peligro, le respondía con mentiras. Cuerdas frescas, sogas nuevas, trenzas entrelazadas. Ella probaba cada una, y cuando los filisteos venían a capturarlo, él se liberaba con furia, riendo entre la confusión y la traición. Pero el juego pronto se tornó en condena. Dalila lloró ante él, con palabras que perforaron su corazón. ¿Cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Sansón, cansado de su insistencia, sintió el peso del amor y de la culpa. Recordó su voto ante Dios, la promesa hecha antes de su nacimiento, y el mandato de no cortar jamás su cabello, símbolo del pacto eterno. Sin embargo, su juicio se nubló, y la voz de su espíritu fue ahogada por los susurros de la pasión. Una noche, bajo la tenue luz de una lámpara, Dalila acarició su cabeza con dulzura y con voz baja le rogó que confiara en ella. «Dime, Sansón, mi amor, ¿en qué consiste tu fuerza?» Y el guerrero, fatigado y débil en alma, habló por última vez con sinceridad. «Mi fuerza está en mi cabello, porque es señal del voto que me consagró a Dios. Si se corta, me apartaré de él y seré como cualquier hombre». Dalila lo miró en silencio, y en su interior un temblor la atravesó. Sabía que su traición estaba completa, que las monedas de plata la esperaban, pero por un instante su corazón humano dudó. Aún así, el miedo y la codicia la vencieron. Cuando Sansón durmió en su regazo, ella hizo venir a un hombre que con mano temblorosa cortó las 7 trenzas del cabello del nazareo. Con cada hebra que caía, el pacto celestial se rompía, y el aire del valle se volvió denso y oscuro. «Sansón, los filisteos vienen contra ti», gritó Dalila, mientras el eco de sus palabras resonaba como burla. Él despertó sobresaltado, extendió sus brazos, pero la fuerza ya no estaba en él. Intentó moverse, pero sintió sus músculos vacíos, su espíritu apagado. Los enemigos irrumpieron, y el guerrero de Israel fue derribado por manos mortales. Los filisteos lo ataron con cadenas de bronce, lo golpearon, y entre risas crueles le sacaron los ojos. Sansón, el juez de Israel, el que había matado 1000 hombres con una quijada de asno, cayó al polvo como un hombre vencido. El cielo permaneció en silencio, y el viento del valle pareció lamentar la pérdida del elegido. Dalila observó la escena desde su casa, mientras el oro de los filisteos brillaba sobre su mesa. Su mirada estaba vacía, y su alma se desmoronaba. Había traicionado al hombre que la amó y al Dios que lo escogió. Afuera, los gritos de victoria de los enemigos resonaban, mientras Sansón era llevado encadenado hacia Gaza. En la ciudad, los príncipes celebraban. El héroe de Israel estaba preso, el temido juez reducido a esclavo. Lo obligaron a moler grano en el molino. Ciego, humillado, como bestia de carga. Las risas llenaban el aire, y el templo de Dagón se preparaba para el festín de la burla. Pero mientras sus enemigos celebraban, algo en el alma del caído empezaba a despertar. En la oscuridad,
Sansón comenzó a recordar. Recordó las palabras del ángel que había anunciado su nacimiento, la voz de su madre hablándole de la promesa, y el rostro de su padre que lo consagró al Altísimo. Entre sus manos callosas sintió el polvo y supo que había roto el pacto. Su corazón lloró sin lágrimas, y en medio del silencio elevó un pensamiento al cielo que no podía ver. El cabello del nazareo, símbolo de su voto, comenzó lentamente a crecer. Cada hebra que se alargaba era una semilla de esperanza, un signo de que el Altísimo no había olvidado a su siervo, aunque éste hubiera caído. Sansón comprendió que su fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su obediencia. Y aunque las cadenas le cortaban la piel, sintió que el fuego del espíritu empezaba a avivarse dentro de él. Dalila, lejos de allí, no halló descanso. El oro se convirtió en peso, y su alma fue perseguida por el recuerdo de su traición. En las noches, soñaba con la mirada de Sansón antes de ser cegado. Una mirada que no la maldecía, sino que la comprendía. Y esa comprensión era su castigo. El héroe se encontraba ahora solo, reducido a sombra, pero el plan de Dios aún no había terminado. La oscuridad era solo el preludio de una última revelación. En su corazón, el guerrero ciego comenzó a entender que su caída no era el final, sino el camino hacia la redención. A lo lejos, los filisteos preparaban una gran celebración en honor a Dagón. La multitud esperaba ver al antiguo juez de Israel humillado ante su dios falso. Sin saberlo, aquel día sería testigo del renacer de la promesa. La historia aún no había terminado. La promesa, aunque rota por la traición, aún latía en el silencio del molino y en el corazón del hombre que, aún ciego, empezaba a ver con los ojos del alma. El sol de Gaza ardía con fuerza, pero para Sansón no existía el día ni la noche. Sus ojos, arrancados por manos enemigas, habían dejado atrás la luz del mundo. Ahora todo era oscuridad. La piedra del molino giraba una y otra vez bajo su fuerza menguada, mientras los filisteos reían observando al hombre que antes había sido el terror de sus ejércitos. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, sus manos llagadas, y el sonido del hierro rozando su piel era el recordatorio constante de su derrota. Cada amanecer, los guardias lo arrastraban fuera de la celda para hacerlo trabajar, y las mujeres del pueblo se acercaban solo para burlarse de él. «¿Este es el juez de Israel?», decían entre risas. «El que destruyó nuestras puertas y mató a nuestros hombres. Mira ahora, no puede ni ver su propia vergüenza». Sansón no respondía. Su orgullo había sido quebrantado, su espíritu humillado, pero su corazón empezaba a entender lo que su fuerza nunca le permitió ver. En los días de gloria, había confiado en su poder y en su deseo. Había creído que su fuerza provenía de su cuerpo, sin comprender que era un reflejo del espíritu que habitaba en él. Ahora, sin vista, sin libertad y sin esperanza, comenzó a oír la voz del Altísimo en medio del silencio. Era una voz suave, profunda, que no lo acusaba, sino que lo llamaba con ternura. «Sansón, hijo de Manoa, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el pacto que juraste ante mí?». Entre lágrimas que ya no podía derramar, el guerrero recordó las palabras de su madre. «Eres un hijo de promesa. No olvides al Dios que te eligió antes de que nacieras». Aquellas palabras se clavaron en su alma. Sansón se arrodilló junto al molino y por primera vez en mucho tiempo oró. No pidió venganza ni poder, sino perdón. Le habló a Dios no como juez, sino como hijo arrepentido. Y mientras sus labios pronunciaban aquella oración silenciosa, su cabello seguía creciendo.
oculto bajo el sudor y el polvo. Los guardias lo observaban con desprecio, sin notar el lento cumplimiento del propósito divino. El cabello del nazareo, aquel símbolo de su pacto, volvía a cubrir su cabeza, como un recordatorio de que la gracia aún no lo había abandonado. Los filisteos, cegados por su orgullo, creían haber vencido al Dios de Israel al derrotar a su siervo. Preparaban un gran banquete en honor a Dagón, su dios, para celebrar la victoria sobre Sansón. La noticia se extendió por Gaza, y miles acudieron para presenciar la burla final del enemigo derrotado. En los patios del templo, los nobles y príncipes reían mientras el vino corría y los tambores resonaban. Las mujeres danzaban en honor a Dagón, y los sacerdotes ofrecían incienso ante la estatua de piedra. Entre ellos, uno de los capitanes dijo: «Traed a Sansón, el destructor, que nos divierta con su miseria». La multitud aclamó la idea, y los guardias descendieron al calabozo para buscar al prisionero. Sansón oyó el sonido de las cadenas arrastrándose y supo que el momento se acercaba. Lo tomaron del brazo y lo condujeron entre gritos y empujones. El calor del sol le golpeó el rostro mientras subía los escalones del templo, guiado por un muchacho que lo conducía. «Llévame donde pueda tocar las columnas que sostienen la casa», dijo con voz débil pero firme. El joven obedeció sin entender, colocándolo entre los pilares que sostenían el techo del gran salón. El templo era inmenso. Desde donde estaba, Sansón podía escuchar el murmullo de miles de voces, las risas, los insultos y el retumbar de los instrumentos. Lo exhibieron ante todos, y las multitudes gritaron con desprecio: «¡Mírenlo! El enemigo de los filisteos, el asesino de nuestros hombres, reducido a esclavo». Los príncipes lo señalaron con burla, y las mujeres le arrojaron polvo y vino. Algunos se acercaban solo para golpearlo, para demostrar su poder sobre el antiguo juez. Sansón soportó en silencio. En su interior algo crecía. No era ira, ni deseo de gloria, sino una convicción que venía desde lo alto. Sabía que el Altísimo aún lo miraba, aunque él no pudiera verlo, y en su corazón una semilla de propósito comenzó a germinar de nuevo. El ruido del templo era ensordecedor. Los sacerdotes invocaban a Dagón, agradeciendo la derrota del enemigo de su dios. En medio del bullicio, Sansón respiró hondo. Su mente volvió al día en que había sentido por primera vez el poder del Espíritu de Dios fluir por su cuerpo, cuando había desgarrado al león con sus propias manos. Recordó las victorias, los errores, las risas de Dalila y el silencio de su caída. Todo tenía sentido ahora. Cada momento de su vida lo había llevado a este punto. Los filisteos lo empujaron para que bailara, para que tropezara ante todos. La multitud rugía de placer ante la humillación del héroe caído. Pero en medio de la burla, Sansón permaneció inmóvil, con las manos apoyadas sobre los pilares. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo en su alma. Su cuerpo débil temblaba, pero no por miedo, sino por una fuerza que empezaba a despertar. Mientras el bullicio crecía, el guerrero ciego comenzó a orar en su interior. No pidió gloria ni venganza, sino una sola cosa: ser instrumento de la voluntad divina una vez más. Las palabras se formaron en su corazón, como un fuego que no podía apagar. «Señor, dame fuerza solo una vez más para cumplir tu propósito». El muchacho que lo guiaba lo observaba en silencio, sin saber qué decir. Había algo diferente en aquel hombre. Aunque ciego, su rostro mostraba una paz extraña, una luz que no provenía de los ojos. El sol descendía sobre Gaza y las sombras del templo se alargaban. Las voces se confundían con el retumbar del tambor y el aire se llenaba de incienso y humo.
Los príncipes reían, los sacerdotes gritaban, y el nombre de Dagón era invocado una y otra vez. Nadie comprendía que el destino se estaba escribiendo en ese mismo instante, en el silencio del corazón de un hombre que había sido derrotado, pero no destruido. Sansón inclinó la cabeza y esperó. Su respiración era lenta, su cuerpo tembloroso, pero su espíritu se fortalecía con cada latido. Sentía el peso de las columnas bajo sus manos, la piedra rugosa, el eco del sonido que se multiplicaba en el techo. Sabía que el momento de su redención se acercaba, aunque aún no entendía cómo. La multitud seguía riendo, ajena al misterio que se estaba gestando. Los guardias se burlaban, los nobles brindaban y los sacerdotes cantaban alabanzas a su ídolo. Sansón, ciego, humillado, encadenado, permanecía entre las columnas, quieto, como si esperara una señal del cielo. El aire se volvió pesado. Algo invisible recorría el templo, un silencio que ni las trompetas ni los gritos podían romper. Sansón levantó la cabeza y por un instante, aunque no tenía ojos, miró hacia lo alto. Supo que el Altísimo estaba allí, que no lo había abandonado. Apretó los dientes y respiró hondo. En su corazón, la oración ya estaba lista. El guerrero, ahora más sabio que nunca, entendió que su fuerza no era suya, que su vida no le pertenecía. El templo de Dagón se estremecía bajo el peso de miles de hombres y mujeres. Nadie lo sabía aún, pero la historia estaba a punto de sellar su destino. Y en medio de la oscuridad, Sansón aguardaba la respuesta de Dios. El clamor del pueblo filisteo llenaba el templo de Dagón. Los tambores retumbaban como el rugido de un ejército, y las antorchas ardían proyectando sombras sobre los muros de piedra. Miles de hombres y mujeres reían, sin saber que aquel instante sería el último de sus burlas. En el centro del templo, sostenido entre las columnas, estaba Sansón, el hombre que una vez había sido la fuerza de Israel. Ciego, encadenado, humillado, pero más consciente que nunca de la voz del Dios que nunca lo abandonó. Las risas resonaban como cuchillos en su alma, pero ya no lo herían. Había comprendido que su caída no fue castigo, sino enseñanza. Cada golpe, cada traición, cada lágrima había sido una chispa en el fuego de su redención. Mientras los sacerdotes de Dagón ofrecían incienso ante su ídolo, Sansón sintió que el tiempo se detenía. Todo el ruido se desvaneció, y en el silencio de su espíritu volvió a hablar con Dios. «Señor, Dios de mis padres», murmuró con voz quebrada, «acuérdate de mí. Te he fallado, he seguido mis deseos y olvidado tu palabra. Pero tú eres justo. Si todavía me miras con misericordia, dame fuerza una vez más, no por mi gloria, sino por la tuya. Que los enemigos de tu nombre sepan que tú eres el único Dios». Un viento leve recorrió el templo, invisible, pero real. Era como si el cielo respondiera a su ruego. Las columnas bajo sus manos parecieron vibrar, y una energía desconocida comenzó a recorrer su cuerpo. No era la fuerza del hombre que había matado leones o derribado muros. Era algo más profundo, un poder que provenía del espíritu mismo de Dios, devolviendo al guerrero su propósito. Los filisteos, ajenos a lo que ocurría, continuaban riendo. «¡Que Dagón viva eternamente!», gritaban. «Miren al hombre de Israel, ahora sirviendo a nuestro Dios». Sansón alzó la cabeza hacia el cielo invisible que sus ojos ya no podían ver, y un suspiro escapó de su pecho. Era el suspiro de quien ha comprendido su destino. Su vida no era suya. Había sido elegida desde el principio para cumplir un propósito divino, incluso en medio del dolor. Apretó las manos sobre las columnas, sintiendo la piedra fría y áspera bajo sus dedos.
Su cuerpo temblaba, pero su alma estaba firme. Una lágrima invisible descendió por su rostro, mientras sus labios pronunciaban las palabras que sellarían su historia. «Muera yo con los enemigos de mi pueblo». Entonces Sansón empujó. El sonido fue como un trueno. Las columnas crujieron bajo una fuerza que no era humana. La piedra comenzó a resquebrajarse, el techo vibró, y las risas se transformaron en gritos de terror. Los pilares se partieron en dos, y el gran templo de Dagón comenzó a derrumbarse. Hombres y mujeres cayeron, los ídolos se hicieron polvo, y las llamas de las antorchas se elevaron en un último resplandor antes de extinguirse bajo los escombros. El rugido del colapso sacudió toda Gaza. La tierra tembló, el aire se llenó de polvo, y cuando el estruendo cesó, solo quedó el silencio. En medio de la destrucción, bajo los restos del templo, descansaba el cuerpo del último juez de Israel. Sansón había muerto, pero su sacrificio había traído justicia al pueblo de Dios. La noticia se extendió por toda la región. Los hebreos, escondidos en las colinas, lloraron al saber lo ocurrido, pero también comprendieron que su muerte no fue derrota, sino victoria. Sansón había cumplido su misión. A través de su caída, había encontrado la redención. A través de su debilidad, había revelado la fuerza del Altísimo. Días después, hombres de la tribu de Dan descendieron a Gaza en secreto. Buscaron entre los escombros, y allí, bajo los restos del templo, hallaron el cuerpo de su héroe. Lo levantaron con cuidado, con lágrimas en los ojos, y lo llevaron a enterrar junto a su padre, Manoa, en la tierra que le vio nacer. No hubo lujos ni cantos de victoria, solo silencio y gratitud, porque el que había sido juez y guerrero ahora descansaba en paz ante los ojos del Dios que lo amó hasta el final. Y mientras la noche cubría la tierra, una voz pareció resonar en el viento, como un eco divino que decía: «La fuerza no está en el brazo, sino en el corazón que se entrega. El hombre puede caer, pero mi misericordia siempre lo levantará». Así terminó la vida de Sansón, el hombre de promesa, el guerrero de Israel, el que conoció la gloria y la derrota, pero también el perdón del Altísimo. Su historia quedó grabada no como la de un héroe invencible, sino como la de un hombre que, incluso en su ruina, halló la luz de la gracia. Su sacrificio fue un recordatorio eterno de que Dios no abandona a quienes ama, aunque se extravíen. Él restaura lo que el pecado destruye, y su poder se perfecciona en la debilidad. Sansón, el nazareo caído, se convirtió en símbolo del amor divino que no conoce límites, del perdón que alcanza incluso al más perdido, y de la promesa que nunca se rompe, aunque el hombre falle una y otra vez. Cuando el polvo se asentó sobre Gaza, un nuevo amanecer se alzó sobre Israel. El pueblo volvió a creer, no en la fuerza de sus brazos, sino en el Dios que da sentido a la vida. Sansón había cerrado los ojos ante el mundo, pero había abierto su alma a la eternidad. Y así, entre las sombras de la tragedia, brilló la verdad más pura, que el amor de Dios no depende de la perfección del hombre, sino de la fidelidad del Creador. Su historia nos recuerda que el perdón siempre está al alcance del corazón arrepentido, que la fuerza más grande no proviene del cuerpo, sino del espíritu que se entrega a la voluntad divina. Que esta historia te inspire a nunca rendirte, a levantarte incluso cuando todo parezca perdido, y a recordar que el amor de Dios es eterno, más fuerte que cualquier caída. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias de fe, esperanza y redención. Porque cada palabra de la Escritura guarda una promesa, y en cada promesa
habita el amor puro de Dios.